pero es un acuerdo de ustedes para esperar más antecedentes, postergando un poco la decisión, pero ese es el tema, tienen que verlo ustedes. Y en el plazo que tiene, no sé, o sea, me refiero yo, ¿hasta cuándo no se puede? Es que ustedes lo tendrían que hacer, la única, entre comillas, buscar una alternativa sería buscar mayor antecedente sobre la patente y después además que están postergando la decisión. No están diciendo ni que sí ni que no, pero eso solamente, nada más. ¿Y no sería posible dejarlo como al final de la presentación? Ahora, digo yo, y que alguien pudiera comunicar con ella y preguntar. Yo creo que el acuerdo, yo escribo lo que dice la opinión del profesor, porque el único fundamento que nosotros podríamos entregar el pronunciamiento es precisamente por falta de antecedentes, por recopilar mayores antecedentes. No podemos decir no, porque eso no corresponde. ¿No es verdad, señora? Solamente el fundamento de postergar la decisión, dejarla pendiente. Yo soy partidario de recurrir a ese fundamento, dejarla pendiente el acuerdo por recabar o recopilar mayores antecedentes. ¿Quieren votar? ¿Postergar la decisión? No sé qué le parece No, o sea, a usted. no, quizás no postergar, sino que decir cada uno, yo en mi caso voy a detenerme por falta de información. Es que aquí, disculpe, no existe la falta de modelo porque se está invocando un tema legal. Le leo el oficio de la directora de Administración y Finanzas. Se lo voy a leer para que lo tenga. Ese documento así. ¿Ya? ¿Ya? Yo encuentro personal me permite por usted que la patente de alcohol número 400074, perteneciente a la doña ella Los Pinos, tanto, no pagó el segundo semestre de 2017 de la patente de alcohol como lo exige la ley 19.925, artículo 20, número 3. Por lo tanto, esta patente debe ser caducada por incumplimiento de esta ley. Entonces, yo entiendo la argumentación de ustedes. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo quieren dejar pendiente de votación, yo no tengo problema con eso. ¿Ya? Pero sí está el oficio, digamos, de la directora de Administración y Finanzas, ¿no es cierto?, donde nos está indicando, ¿no es cierto?, muy puntualmente, ¿no es cierto?, cuál es la infracción en la que ellos está contribuyendo. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo acuerdan, yo no tengo problema. No tendría por qué tener problema con eso, al contrario. Lo que quiero que quede bien establecido es qué vamos a colocar para posponer la decisión. Porque aquí, mayor antecedente. ¿Tenemos jurídico aquí? ¿Está la señorita de jurídico? ¿Usted le encarga de jurídico? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué dice la ley con respecto a eso? Al no votar o al abstenernos y dar una causal como esa, o tomar, en el caso, lo que dice el alcalde con respecto a aplazarlo un tiempo, una semana más. ¿No caemos en alguna irregularidad? Mi pregunta. Lo que pasa es que, como dice el director de control, es lo que establece la ley. Entonces, ahora, el acuerdo para poder suspender va a quedar solamente a voluntad de ustedes. La ley es súper clara, señala que si no se cumple con el segundo pago, va a incurrir en esta causa. Ya, y ahí es donde nosotros vamos a caer en algún incumplimiento al aplazarlo una semana más. Sí, esa es la pregunta. Que está el antecedente. Queda claro. Lo que yo creo que quede claro es que si se va a aplazar, la justificación tiene que ser muy valedera. ¿Ya? Y en eso a mí no me cabe, ¿no es cierto?, le falta antecedente, porque aquí hay un tema que es absolutamente taxativo. Ahora, también me imagino que por alguna razón, ¿no es cierto?, la ley contempla el pronunciamiento del Consejo con respecto a la caducidad, porque si no sería automático, ¿no es cierto?, y no pasaría por el Consejo. ¿Ya? Pero lo que quiero que tengan claro, colegas, es que existe esa argumentación, ¿no es cierto?, y está consignado, y ahí no es mucho el margen que podemos tener.
documentos contra ti. Sí, sí, es lo que me parece. Está bien, Natalia, pero lo que pasa es que recién ahora aparece como punto incluido, pero nosotros no tenemos los antecedentes para revisarlo hoja por hoja. Pero si no hay nada que revisar, si la ley es clara, no pagó, Que- no pagó. Es lo que dice. Que nosotros debemos pronunciar. Lo que pasa es que la ley es clara de acuerdo a cómo lo informa la directora. Pero yo puedo cuestionar lo que está informando la directora. Entonces, como no quiero cuestionarlo, quiero revisarlo. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que, claro, si bien aparece esto que indica la ley, que aparece firmado por la directora, yo quiero revisar los antecedentes que tiene a la vista la directora para poder pronunciarme. ¿Me entiendes? En ese- ¿Ah? Ahí básicamente lo que dice la directora es lo que establece la ley. No está dando una opinión desde su perspectiva de directora, sino que está traduciendo lo que establece la ley. Eso no constituye una opinión. Yo lo que busco, Enrique, es que si se va a tomar la decisión de posponerlo, que sea con una argumentación. Claro, fundada, no, si a lo que voy yo no quiero ir en contra de la ley, lo que sí quiero es darle a la persona una semana más para ver si puede acogerse a algo. O una sesión más, eso es todo. Pero quiero que esté ajustado a la ley. ¿Me explico? Porque no quiero quitarle la posibilidad, no quiero quitarle el beneficio que tiene ella de tener esta patente, porque esta patente es prácticamente exclusiva. Entonces, si ella ya la tiene con anticipación, ¿por qué la va a perder si no ha pagado en la fecha? Está bien, la ley lo dice, pero si pasa por el consejo, ¿por qué no darle una oportunidad? Pero quiero que esté ajustado a la ley. Solo eso. Creo que es lo que todos queremos, pero al final... Por eso estamos deteniendo hasta ahora la votación. Pero ¿de cuánto tiempo hace que ella ya está atrasada? Del 31 de julio. Yo creo que si uno manda una información lo funciona, no se puede, no se puede. Ahora, yo entiendo que después una renovación o una nueva patente va a ser muy complejo porque estamos sobregirados, yo lo entiendo. No, y ella no, por ley no puede optar a una patente de alcohol. Entonces, es un tema que no quiero que tampoco el Consejo quede expuesto, ¿no es cierto?, a algún tipo, ¿no es cierto?, de irregularidad por no haber sancionado algo que establece la ley. Ese es el cuidado que estoy teniendo. No es que yo quiera dejarla sin patente la señora. ¿Alguien más quiere aportar a la discusión, o si no, para pedir la votación? ¿No hay? Entonces, solicito un pronunciamiento del Consejo para caducar la patente de alcohol número 400074 de la señora Aida Albornoz Pino del sector de Guariligüe. Yo voto favorable a la aplicación de la ley, presidente. No había visto este oficio número 85 de la directora de Administración y Finanzas. No lo había revisado porque se nos había entregado ahora en la correspondencia. Y cuando yo señalaba que era para recabar mayores antecedentes, yo creo que este es un elemento clarito en el cual tenemos que pronunciar. Lo lamento, pero a las normas tenemos que hacerlo. Favorable en realidad con todos los medios, pero no se puede, legalmente. Favorable. ¿Enrique? Favorable. Favorable también de acuerdo a lo que señala la ley. ¿Natalia? Sí, también favorable mi votación, con alto sentimiento, porque en realidad es una vecina nuestra y que, como decían los otros colegas, en realidad ella vive de eso, pero es que la ley dice otra cosa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Punto 6 de tabla, punto 7, en realidad incorporamos una modificación presupuestaria que no estaba incluido originalmente. Tiene que ver con la discusión del cambio de nombre de la plazoleta del Centro de Población Rurales Schneider. Aclaro que hoy día vamos a discutir el tema, ¿ya? Porque revisando los procedimientos, ¿no es cierto?, antes de la votación del Consejo, necesitamos recibir, ¿no es cierto?, la opinión por parte del COSOC, que a pesar de que no es vinculante con respecto a la decisión que toma el Consejo, es dentro del proceso administrativo lo que corresponde. ¿Ya? Primero se pronuncia el COSOC y finalmente
pueda, ¿no es cierto?, deliberar el Consejo. Entonces, me gustaría que hoy día pudiéramos esgrimir los argumentos en favor o en contra de la solicitud del cambio de nombre de la Junta, perdón, la restitución del nombre de la plazoleta René Schneider, ¿ya?, solicitado por esa Junta de Vecinos, ¿ya? Así que le voy a dejar la palabra primeramente a don Cristian Cruzumar. Bueno, la verdad es que consultado algunos vecinos de la población René Schneider y algunos dirigentes también, para poder, digamos, conocer un poco más del tema, y ellos daban a conocer incluso fecha en que esa plaza fue construida y con el nombre de Plaza René Schneider. Me parece que fue en el periodo de don Juan Riquelme se construyó esa placita, parece. Así es. Los vecinos y los dirigentes con los que yo alcancé a conversar durante esta semana, ellos daban a conocer de que esa placita siempre llevó ese nombre, y después cuando fue constituida una nueva junta de vecinos, que me parece la Ribera del Gata, se le hizo una reparación, creo, a esa plaza, y ahí, bueno, le cambiaron de nombre, me parece el nombre que tiene actualmente. Pero en general los vecinos y los dirigentes solicitan de que se restituya el nombre que tenía desde un inicio, como la población René Schneider. También ellos hacían mención de que bueno, esa junta de vecinos, Ribera del Gata, había sido formada posteriormente en otra época, que digamos más adelante, y que esta habría sido constituida con personas que no eran exclusivamente de esa población. Ellos incluso manifestaban de que hay copia del acta de formación de esa junta de vecinos, y que esa debería ser, digamos, no debería ser como, digamos, una junta de vecinos, sino digamos, territorial, sino que debería ser una organización funcional. Y por lo tanto, yo creo que como ellos manifiestan y como lo expresan, debería mantenerse el nombre, digamos, que se le dio al inicio, como población Schneider. Ok. Eso. Muchas gracias. ¿Natalia? Bueno, también argumentando un poco más de lo que dice el colega, también hemos estado, yo hace 4 años que estaban antecedentes de la petición de los vecinos, donde manifiestan el cambio de nombre porque tampoco se le está haciendo una limpieza a la plaza. Los basureros están llenos de basura, no hay quien los cambie, las personas que están a la orilla no lo hacen porque no les llama la atención de hacerlo, porque no lleva el nombre de la población en sí. Así que yo también concuerdo con lo que dice el colega de que tenga el nombre que él tenía hacia antes, porque yo estoy de acuerdo de que a uno le pongan el nombre o le sugieran uno el nombre, pero cuando uno donó el terreno o hizo algo grande. Pero así, porque sí, no le encuentro objetivo de que le pongan el nombre de la persona que no lo merece. Muchas gracias. ¿Persona? Yo, más allá de quizás caer en la discusión del nombre que tiene, si hizo algo o no hizo algo, la verdad es que al asistir a las reuniones de la Junta de Vecinos, ellos también me hicieron sentir lo mismo, que ellos querían que hubiera el nombre, con el nombre de su población. Y de acuerdo a eso, yo siento que simplemente debe tener el nombre que los vecinos quieran. Y si es así, yo tampoco no tengo ningún problema en que vuelva a tener su nombre como de su población. Gracias. Enrique. Yo respeto la opinión de la mayoría, soy muy respetuoso de eso. Me voy a pronunciar en la votación. Yo antecedentes que recabe con respecto a, por ejemplo, un listado que ellos entregaron con la cantidad de firmas, alrededor de 100 y tantas firmas, contra otro porcentaje que tenían los otros vecinos que era mucho inferior, mucho más inferior. Y también haciendo alusión a las necesidades de los vecinos de poder colocarle el nombre que ellos quieran, y que de alguna u otra forma la asamblea lo determinó,
de esa junta de vecinos también, estoy en condiciones de poder decir que voto favorable a favor de que se cambie el nombre y vuelva al nombre de la población o de la plazoleta René Schneider. Muchas gracias. ¿No, Juan? Solo una consulta antes de fundamentar mi posición. El nombre actual, o el cambio de nombre de la que tuvo esa plazoleta, se cumplió en su oportunidad estrictamente con los procedimientos legales, o sea, me imagino que habrá contado con la aprobación del Consejo de ese entonces. Hago esa consulta por mero conocimiento histórico, ¿no? Voy a recabar. Pero independientemente de esto, yo manifesté en parte mi opinión en la reunión anterior, la ratifico hoy día. Conozco la historia de la población Schneider, cuando se conformó esa población, y después posteriormente cuando me correspondió junto con los dirigentes y con la comunidad remodelarla completamente. Esa población no tenía ni siquiera 1 metro de veredas, menos agua potable, alcantarillado, pavimentos. Hubo que hacer un tremendo proyecto ahí porque se exigía una planta elevadora porque no se podía conectar al sistema de evacuación de agua servida. Por lo tanto, conozco la historia de esa población y por eso, cuando en su oportunidad se le puso a esa plazoleta un nombre de una vecina con mucho respeto, por cierto, como persona y como dirigente, pero a mí me parece que los méritos para colocar nombres a los bienes de uso público son varios elementos que para mí me parecen son fundamentales que se hagan merecedores los bienes de uso público a que lleven el nombre de un ciudadano o ciudadana. Tiene que haber mérito, tiene que haber un trabajo de años, tiene que haber una historia, tiene que haber una identidad, y esos elementos a mí me parece que en este caso no se dan. Por lo tanto, yo comparto lo que han expresado algunos de los colegas concejales y especialmente los vecinos. Aquí yo tengo recién aquí en mi mano, en el set de información, una carta que incluso fue fechada el 18 de noviembre del 2011 por una cantidad importante de vecinos, ¿verdad? Y en eso me baso como para yo fundamentar mi opinión en el sentido de que pienso que a esa plazoleta nunca se le debió haber cambiado el nombre y que debe mantener el nombre original con el cual se conoce por lo demás, que está establecida también en las escrituras que cada una de las familias tiene. Y como también señalo de que ahí nunca debió haberse creado una segunda junta de vecinos. Pero bueno, eso ocurrió y yo creo que esa es una población pequeña comparada con otras poblaciones que son mucho más grandes, y tener dos organizaciones fue producto de divisiones. No tengo fundamentos de qué tipo de divisiones fueron, no podría yo especular respecto a ello. Pero esa es mi fundamentación siguiente respecto. Muchas gracias. Entonces, en cumplimiento al procedimiento administrativo, vamos a poner en conocimiento estos antecedentes al COSOC para solicitar su opinión, ¿no es cierto? Y con posterioridad a eso será colocado en tabla para la votación del Consejo Municipal. Muchas gracias. Punto 7. Informe de Contraloría sobre adquisición de terreno La Orilla. No sé si a usted ya se le hizo llegar una copia del informe de Contraloría. Y tal como lo conversamos en la sesión anterior, me gustaría conocer de parte de los 6 miembros del Consejo Municipal su postura con respecto
fundamentalmente a los pasos a seguir como municipio, ¿no es cierto?, con respecto al informe que evacuara la Contraloría General de la República, la región del Biobío. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros tenemos algunas obligaciones legales que no nos podemos saltar, ¿ya? Del mismo modo, y así lo expresé en el Consejo pasado, ¿no es cierto?, el alcalde requiere de que ustedes, en este caso, vuestra postura, opinión, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Vamos a partir por la derecha, don Juan. Presidente, refiriéndome al informe de la Contraloría General respecto a esta materia que se nos fue entregado en la sesión anterior, que tiene fecha 4 de septiembre del 2017 y que trae un resumen ejecutivo también que acompaña, que es el número 591 de 2017. Lo he leído y lo he revisado y mi opinión es la siguiente. Aquí hay un pronunciamiento del organismo de control y fiscalización que regula las acciones y las actuaciones de los procedimientos que le corresponden a los municipios. Aquí hay un informe completo de una investigación solicitada en pleno derecho por algunos miembros del Consejo Municipal anterior, y en el uso de sus atribuciones han pedido que la Contraloría se pronuncie respecto a esta materia y a los antecedentes que ellos acompañaron y que posteriormente la Contraloría recabó en las investigaciones respectivas, a través de 2 fiscales que se individualizan acá, que fueron los que ejecutaron esta investigación. Leído los antecedentes, como miembro del Consejo, me corresponde solamente, presidente, señalar que personalmente tenemos que ceñirnos a la recomendación que otorga este informe, donde en su parte medular ordena en el punto número 3, por ejemplo, respecto a algunos acápites concretos, a los cuales observa la Contraloría, solicita, y lo dice claramente, la propia Contraloría procederá a remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para los fines que haya lugar. Porque la Contraloría, de acuerdo al informe, sostiene que se han vulnerado distintas normas administrativas y legales en el procedimiento de la compra de estos terrenos, en la forma como se llegó al acuerdo para hacer un trato directo y no una licitación pública. Y respecto al precio, por cierto, situación que yo personalmente, presidente y estimados colegas y personas que nos acompañan en este consejo, yo manifesté esta misma opinión públicamente en todo el periodo de campaña anterior al periodo de las municipales, y debo ser consecuente con ello. Yo tengo copia de la escritura, la solicité, como cualquier ciudadano la puede pedir en la notaría donde se hizo ese compromiso el año pasado. Yo la tengo desde el año pasado, y me recuerdo que en un programa de radio que yo he tenido, con escritura en mano, di a conocer los antecedentes y que a mí me parecían que los valores y los precios cancelados habían sido excesivos. Este informe de la Contraloría sostiene incluso
por cierto, fueron mucho más completas de lo que yo pude haber hecho, porque no tenía los antecedentes. A decir de la Contraloría, ellos hicieron una tasación de este predio, de acuerdo a los antecedentes, no podría haberse pagado más de 75.849.422, a decir de la Contraloría, en circunstancias que se pagaron una cifra bastante superior, que fueron los 323.817.917. Yo, presidente, no hago juicio de valor, de intencionalidad, de que aquí hay delito, que hay contra ningún funcionario ni tampoco contra la autoridad anterior. Creo que esta es una situación que está en proceso y sobre esa materia yo voy a tratar de ser respetuoso de las personas. Y con mayor razón el que habla, quien en su oportunidad fue víctima de un sinnúmero de especulaciones y de afirmaciones absolutamente falsas. Por eso hoy día yo no puedo actuar de esa manera. Reitero, no hago juicio de nadie en particular. Creo fielmente en el principio y en el fundamento de la presunción de inocencia. Por lo tanto, mi pronunciamiento definitivo es que se tiene que hacer y seguir dando los pasos legales que corresponden a una investigación de esta magnitud y de esta índole. En segundo lugar, sí me preocupa que es un tema paralelo a este y que es la demanda permanente y la deuda que tenemos como comunidad con los comités de allegado, que fue el objetivo por el cual se adquirieron estos terrenos. Yo creo de que es posible realizar un estudio concienzudo respecto a la factibilidad de construir allí o no. Los comités de allegado hay que escucharlos respecto a esta materia. Yo también dejo establecido al respecto que no podemos dejar solo el conducto de las instancias administrativas y legales que deban pronunciarse respecto a los procedimientos y a la legalidad de esta compra. No podemos dejar de lado la situación y la demanda de los comités de allegado. Eso significa que tampoco se debe renunciar a que allí no se van a poder construir viviendas nunca. Es lo que yo puedo señalar en esta primera opinión que entrego respecto a esta materia de presión. Muchas gracias. Miguel. Señor presidente, yo creo que nosotros nos estamos mandados a resguardar el interés municipal de los que se nos confiere. Creo que es eso lo que tenemos que seguir. Creo que tenemos que seguir, que sigan los procesos, que la municipalidad tome las cartas que tenga que tomar y tenga que hacer toda con respecto a la legalidad. Y que también este proceso siga, así como se entregó la carpeta al Consejo de Defensa del Estado, y podamos tener una respuesta final con respecto a esto mismo. Yo no voy a, como dice, quizás me voy a colgar un poco las palabras de don Juan, no voy a emitir un juicio, porque creo que todavía está en proceso, esto sigue, y creo que me gustaría saber el final, me gustaría saber el proceso entero. Pero sí hay un punto importante que, como yo dije en un principio, que nosotros estamos mandados a resguardar los intereses de esta municipalidad y de este pueblo, y en eso confiere el sitio que tenemos allá de este terreno. ¿Qué vamos a hacer con ese terreno? Y en eso creo que tenemos que hacer lo que de alguna u otra forma el contrato decía, para las casas, hacer una población, ver la factibilidad que haya para poder hacerlo. Creo que hay un problema enorme en 350, 395 familias que tenemos a la presidenta, una de los comités.
tenemos un problema grave, creo que ese es un problema que tenemos que discutir. Yo sé que usted está trabajando con respecto a eso, pero no sé más de eso.